Entonces, una vez entendido lo anterior, conforme a la fisiopatología, vamos a pasarnos con valvulopatía mitral per se, viendo estenosis e insuficiencia de la válvula. Y me gustaría recalcar en este punto que vamos a ver tanto patología mitral como patología aórtica, ¿vale? Esto porque tenemos dos guías de práctica clínica. La de estenosis aórtica ya está un poco viejita, la de mitral está bastante más actualizada que la de estenosis. Digo, también ya tendrá sus años, pero tenemos dos guías de práctica clínica importantes. No tenemos de patologías derechas, ni de tricuspidia, ni de pulmonar. Entonces vamos a darle el énfasis a mitral y aórtica, ¿vale? Entonces vamos a empezar con valvulopatía mitral, definiéndola como alteraciones anatómicas y funcionales que se presentan por afección de estructuras encontradas entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Importante, sí, porque de cierta manera nos pone en contexto de qué es lo que vamos a hablar. Nos dice que pues básicamente va a haber alteraciones a nivel anatómico o funcionales, que esto va a ser muy importante y sobre todo ahorita cuando lo veamos, porque se van a dar cuenta que puede afectar el complejo valvular completo, ¿no? Ya sea las cuerdas tendinosas, ya sea las propias valvas o ya sea propiamente el músculo papilar desde los ventrículos. Entonces vamos a adentrarnos a esta patología. Ahora, viendo esta imagen, quiero que se acuerden de la siguiente definición, que es prolapso valvular mitral. El prolapso valvular mitral lo vamos a asociar con insuficiencia mitral, ¿vale? Esto sucede más en jóvenes y sucede más en cuestiones primarias. Ya cuando ahorita veamos los temas de insuficiencia, vamos a dividir la etiología en primaria y secundaria. Secundaria siempre va a estar aledaña a una causa diferente a la valvulopatía, una cardiopatía isquémica o cualquier otro tipo de patología. En la primaria van a ser idiopáticas, personas que por lo general pues aparece una valvulopatía sin tener consentimiento de que tenía alguna afección cardíaca, ¿vale? Y principalmente va a ser prolapso mitral y va a ser en jóvenes. Entonces, ¿cómo definimos este prolapso? Que yo de verdad cuando lo veo me acuerdo como de una sombrilla, ¿no? Y recuerdo mucho la imagen característica del Robbins que veía cuando yo estaba en quinto semestre de la facultad, que igual mencionaba esto del prolapso valvular mitral y justamente siempre me acordaba de una sombrilla, ¿no? O sea, que así, ya que está abierta, que las valvas se van hacia arriba, ¿no? Y asemejan a una sombrilla, ¿no? Entonces, el prolapso valvular mitral se define como la falta de adecuada coaptación valvular. Básicamente, en otras palabras, que las valvas no pueden cerrar. Por ende, va a condicionar al cierre defectuoso de las mismas más allá del plano anular. En este caso, pues la valva va a sobresalir más allá del plano de la válvula, que básicamente es este plano del anillo, y va a sobresalir, ¿no? Esto va a ser un prolapso valvular mitral característico. Entonces, vamos a entrarnos a las etiologías, primero con estenosis y luego con insuficiencia. En cuestión de estenosis, tenemos que recordar como primera causa la enfermedad reumática. Esto es muy importante porque en los niños, sobre todo, que tienen mucha patología a nivel pues sí, faringoamigdalar, donde encontramos la clásica faringomigdalitis bacteriana producida por el Streptococcus pyogenes. Sabemos que una de las complicaciones son las complicaciones no supurativas, ¿no? Por ejemplo, la glomerulonefritis postestreptocócica, la fiebre reumática, la escarlatina, hablando de exantemáticas también, y evidentemente otra de las patologías importantes es la cardiopatía reumática, que está asociada a esta bacteria. Entonces, muy importante recordar que la válvula mitral va a ser la válvula número uno a la cual afecta la cardiopatía reumática. Ya sabemos que estos niños van a tener antecedente de una patología a nivel faringio, sobre todo pues una faringomidalitis streptocócica o bacteriana, que por lo general pues suelen ser bastante aparatosas, pero que si no las resolvemos pueden producirnos estas complicaciones. Para puntualizar, el tratamiento de primera línea de las faringomigdalitis hay que recordar que son las penicilinas benzatínicas y nada más dejando ese punto claro de lado, ¿vale? Ahorita más adelante vamos a hablar de algo más de faringomidalitis y de enfermedad reumática que es importante para el abordaje de valvulopatías. Además de esto, en estenosis podemos tener lupus eritematoso sistémico, que como sabemos la patología clásica que aparece en el lupus a nivel cardíaco es la endocarditis de Liebman-Sachs. Hay que recordar que esta endocarditis de Liebman-Sachs se caracteriza por vegetaciones asépticas, ¿vale? Van a ser vegetaciones que tienen tendencia a desprenderse de la válvula, que las vegetaciones
son estas pequeñas como bolitas que se van formando alrededor de la válvula, que pueden estar contaminadas o no, ¿no? O en otras palabras, pueden ser sépticas o asépticas. En este caso, en la endocarditis de Lippmann-Sachs, son asépticas y tienden a embolizar. ¿Qué quiere decir? Que esos pedacitos se van a ir saliendo a la circulación sistémica, ¿vale? Entonces, muy importante por esa embolización. La tercera causa que hay que recordar con estenosis es artritis reumatoide. Ya es algo más difícil que pueda aparecer, pero aún así hay que recordarla. Como primera y como obligatorio, enfermedad reumática. Ahora, insuficiencia mitral es todo un campo totalmente distinto. Acá lo vamos a definir como primarias o secundarias las causas. Ya saben, secundarias, aledaño a otra causa, como por ejemplo una cardiopatía isquémica, un infarto o una endocarditis, ¿vale? Por cualquier otra razón. La causa primaria, por lo general, van a ser causas idiopáticas, son más en jóvenes y se asocia justamente a este prolapso valvular mitral que ya veíamos acá, ¿no? Que en otras palabras, pues es una degeneración mixomatosa del aparato valvular. A final de cuentas, todo esto va a producir la patología y vamos a desarmar la guía de práctica clínica para que podamos entender qué es lo que va a suceder en insuficiencia y qué va a suceder en la estenosis, ¿vale? Vamos a adentrarnos a la estenosis de primera intención. Y pues esta la vamos a definir como un estrechamiento del diámetro de la válvula mitral. Hay que recordar que el propio nombre de estenosis mitral pues ya nos dice lo que va a pasar, ¿no? La válvula va a estar más cerrada y por ende va a hacer este efecto manguera cuando pase la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Por ende vamos a tener un soplo de tipo diastólico en la válvula mitral, ¿vale? Cuando tengamos estenosis mitral. Algo importante, recuerda, la más afectada en cardiopatía reumática. ¿Por qué? Porque también, si bien es claro que es la más afectada, también se puede afectar otra válvula. Y la segunda válvula en frecuencia que más se afecta por cardiopatía reumática es la aórtica, ¿vale? Entonces, muy importante, seguramente reconocerán esta imagen que se le conoce como el baile del zambito. En palabras más médicas, a eso se le conoce como la corea de Sydenham, que básicamente esta corea es una corea característica que sucedía en los pacientes que tenían faringomigdalitis y después se complicaban con justamente esas complicaciones no supurativas, ¿no? Donde pues básicamente una de las características o una de esas complicaciones es esta corea clásica, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver que en una de las apartados de la GPC nos dice, si tenemos un niño con sospecha de corea de Sydenham, evidentemente por enfermedad, por faringomielitis bacteriana, pues vamos a tener que también hacer un ecocardiograma para ver que el niño no tenga cardiopatía reumática, ¿vale? Entonces, característico esto de cajón. Ahora, en los adultos, un mundo totalmente distinto y esto quiero que se lo graben junto con lo que es la patología aórtica, porque tanto en la mitral como en la aórtica, cuando hablemos de estenosis de estas dos válvulas, vamos a acordarnos de enfermedad calcificante. En un adulto es muy frecuente, obviamente hay adultos mayores, es más frecuente que la válvula se empiece a degenerar y se empiece a calcificar. Esto es por los propios cambios geriátricos que va sucediendo en nuestro cuerpo con el paso del tiempo. Entonces, si en el ENARM escuchamos que la válvula está calcificada o cuál es la principal causa en un paciente adulto y viene ahí calcificante el nombre, no duden en poner que la patología va a ser calcificante, ¿vale? Evidentemente hay que leer los casos clínicos y hay que ir desarmando para ver si nos dan alguna sospecha, pero de entrada, si es un paciente adulto con una patología valvular y no sabemos la respuesta, hay que buscar algo que lo relacione a calcificante en un paciente adulto. Obviamente en un niño, de ley, pues buscar los antecedentes de faringomigdalitis, ver que sea compatible con una cardiopatía reumática en este caso. Ahora, como clínica, vamos a tener muy sencillo, ¿no? Disnea de esfuerzo, que es lo más frecuente, disnea paroxística nocturna, palpitaciones, fatiga, edema periférico. Sobre todo esto va a estar producido porque hay que recordar que lo que está sucediendo a nivel fisiopatológico es que la válvula mitral está más cerrada de lo normal, entonces la presión se va a empezar a acumular en la aurícula izquierda. Eventualmente esa presión se va a empezar a acumular en los vasos pulmonares y dentro de los vasos pulmonares va a haber fuga de líquido. De hecho, ahorita que veamos la radiografía clásica, vamos a vernos que una de las cosas características va a ser ese infiltrado pulmonar difuso que lo vamos a ver muy característico, ¿vale? Entonces, muy importante, la disfonía sobre todo se presenta por este síndrome, que es el síndrome de Ortner, que básicamente se da por compresión de la válvula a una de las ramas del nervio vago, que es el nervio laringio recurrente. Hay que recordar que este nervio laringio recurrente
tiende a tener una función muy importante en nuestro cuerpo, que básicamente es producir la fonación a través de la contracción de las famosas cuerdas bucales. Entonces, si tenemos una compresión de pues nos va a producir disfonía, ¿vale? Lo más clásico que van a tener estos pacientes, disnea de esfuerzo, ¿vale? Va a ser lo clásico que van a tener estos pacientes. Algo que me gustaría mencionar y que es muy importante y que es sumamente rentable para aprendernos para el ENAR es acordarnos de la principal arritmia que va a estar asociada a la valvulopatía mitral, que va a ser la fibrilación auricular. Y esto está impresionante, esto es de la GPC lo dice, 40% de los pacientes que presenten estenosis mitral van a padecer fibrilación auricular. Entonces, casi la gran mayoría o una gran parte de estos pacientes pues van a tener fibrilación auricular, ¿vale? Un poquito menos de la mayoría, ¿no? Y me manché, ¿no? Entonces, importante nada más recordar que la fibrilación auricular va a ser la principal arritmia asociada en estos pacientes, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Sobre todo, en todas las valvulopatías que mencionamos de aquí en adelante, se van a dar cuenta que la principal prueba es el ecocardiograma, es el estándar de oro, como en casi todo cardiología. Y podemos hacer prueba de esfuerzo, que se le conoce como prueba de esfuerzo de Naughton, que básicamente es esta prueba que hacen en la caminadora los cardiólogos. La verdad es que esto es algo muy avanzado y que no hay que entender nosotros como médicos generales porque obviamente esto ya lo va a hacer un especialista, ¿vale? Algo importante, el ecocardiograma lo vamos a tener que realizar cada año en caso de que tengamos valvulopatía severa. Entonces, son seriados los ecocardiogramas, al igual que la radiografía. La radiografía, al igual que el ecocardiograma, se hace cada año y eventualmente es para ir viendo cómo se encuentra a nivel estructural ese corazón. Evidentemente, con el paso del tiempo, el corazón puede irse deformando, ir desarrollando hipertrofia, por los cambios hemodinámicos tan abruptos por el cierre de la válvula mitral. Además de esto, pues puede existir un aumento de líquido a nivel pulmonar, esa extravasación o esa infiltración de líquido a nivel pulmonar, sobre todo difuso y sobre todo pues producido por el aumento de las resistencias vasculares a nivel pulmonar. Entonces es importante ver esto, los infiltrados pulmonares, que nos hagan sospechar de una patología de tipo mitral, ¿vale? Es importante. Cosa también relevante que por ahí menciona la GPC, la resonancia magnética solo se va a realizar en caso de que el ecocardiograma no sea concluyente. Como en todo cardiología, a todo lo que hemos visto hasta ahorita, si se dan cuenta, la resonancia magnética se queda como hasta tercer punto, tercer nivel, porque primero es el ecocardiograma, la radiografía junto con el electrocardiograma, y ya en tercer punto, si el ecocardiograma es inconcluyente, hacemos nuestra resonancia magnética, ¿vale? Entonces, muy importante recordar eso, nada más como puntualizándolo, ¿vale? Ahora, fíjense estos puntos aquí claves que me pareció importante ponérselos porque, sobre todo, para hacer énfasis y que en el ENAR sea más fácil recordarlo, fíjense, en todo niño que sospeche de fiebre reumática aguda, hay que efectuar un ecocardiograma. Eventualmente, ¿por qué? Porque una de las complicaciones, pues, es una cardiopatía reumática, ¿no? Además de esto, la ecocardiografía es esencial en la valoración de pacientes con corea de Sheehan, que básicamente, pues, esta hemicorea clásica, que ya como les dije, se le conoce como el baile del zambito, y pues que sucede en estos pacientes con complicaciones después de una faringoamigdalitis estreptocócica, ¿vale? O bacteriana. Entonces, siempre ECOT para valorar nuestros gradientes, siempre nuestro ecocardiograma transtorácico para valorar todas estas cuestiones hemodinámicas y ver cómo está el flujo a través de la válvula mitral en este caso. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Por un lado, va a ser la corrección de la válvula y por segundo, va a ser la corrección de los síntomas, que si bien se acuerdan, uno de esos síntomas que van a estar aledaños a la patología va a ser la fibrilación auricular. Entonces, tenemos que tratar cuando tengamos esa fibrilación auricular con el control de la taquicardia. En este caso, vamos a dar betabloqueadores de primer inicio. Evidentemente, podemos iniciar con algún tipo de betabloqueador como el metoprolol, el carvedilol, y además a esto tenemos que añadir anticoagulantes. ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes con fibrilación auricular tienen más riesgo embólico y de hacer EBC. Entonces tenemos que dar cumarínicos. Los cumarínicos más usados aquí en México es la warfarina y el acenocumarol. Importante tenerlo en cuenta porque hay otras indicaciones además de esto para dar cumarínicos. Por ejemplo, estenosis y arritmias, en este caso pues con fibrilación auricular hay que dar cumarínicos. Pacientes con estenosis mitral con embolismo previo también hay que dar cumarínicos, ¿no? Con mucha razón, ¿no? Estenosis mitral más trombo auricular izquierdo también hay que dar cumarínicos porque a ese paciente se le puede ir el émbolo a cerebro. Prótesis valvulares mecánicas, esta es universal, esa es una regla
regla universal que todos sabemos, pacientes con prótesis valvulares, cumarínicos. Y obviamente un paciente que recibe anticoagulantes, no hay que darle AINES, nunca hay que dar que ibuprofeno, ketoprofeno, todos estos medicamentos que damos usualmente en la consulta, hay que evitarlos en pacientes que están anticoagulados, ¿vale? El INR objetivo que tenemos que buscar es de 2 a 3.5. Esto es importante porque el INR, pues hay que mantenerlo siempre en cifras para saber que estamos anticoagulando bien a nuestro paciente, ¿vale? Ahora, vámonos con el tratamiento quirúrgico de la válvula, que se pueden hacer dos tipos, que es la valvuloplastía o la cirugía para arreglar las comisuras mitrales, que básicamente esto va a depender más del cardiólogo. Siempre el cardiólogo va a evaluar los índices ecocardiográficos, el score de Wilkins, que era un score que ya anteriormente estábamos viendo con pacientes con cardiopatías congénitas, que realmente esto no es importante que lo sepamos, más que simplemente va a ocupar cirugía, va a ser quirúrgico, ¿vale? Esto ya es más de especialidad, entonces no hay que clavarnos tanto con eso, ¿vale? Con que entendamos que se va a arreglar con una valvuloplastía, hasta ahí estamos bien. Ahora vámonos con insuficiencia mitral, que será la contraparte ahora de estenosis mitral. Y vamos a empezar definiéndola como la falta de adecuada coaptación valvar. ¿Sale? ¿A qué se refiere esto? A que básicamente las valvas no cierran adecuadamente. Y esto producido por una patología primaria, que es esta que está acá arriba, o una patología secundaria, que pueden ser cualquiera de estas tres, condicionando el cierre defectuoso de las mismas y llevando a regurgitación de la sangre. Recuerden que lo característico aquí es que el soplo que se escucha en la válvula mitral ahora va a invertirse, ahora va a ser de soplo sistólico. Acuérdense, en estenosis es diastólico, en insuficiencia valvular va a ser de tipo sistólico. Entonces, la sangre al momento de pasar va a tener un flujo de tipo retrógrado. La sangre se va a volver a regresar cuando se efectúe la sístole ventricular, ¿vale? Se va a regresar de nuevo porque pues básicamente tenemos una válvula que no cierra por completo. Como etiología tenemos la etiología primaria, que esta es una insuficiencia mitral asociada a un prolapso valvular mitral, que recuerden, este prolapso valvular mitral por lo general, les decía desde un principio, es idiopático, es más en jóvenes y por lo general la deformidad de la válvula parece como un paraguas, ¿no? Que básicamente es esto que vemos, ¿no? Esta sombrilla clásica que les puse aquí para que se acuerden, ¿vale? En cuanto a las secundarias, pues siempre va a estar aledaño a algo. Por ejemplo, ahí les va, y se los puse así para que lo recordaran. Pacientes con cardiopatía isquémica, sobre todo infartos de cara anterior, de la descendente anterior, que es de lo más común, vamos a tener que se va a asociar a ruptura del músculo papilar. Pacientes con enfermedad valvular mitral degenerativa se va a asociar a ruptura de cuerda tendinosa. Pacientes con endocarditis infecciosa se va a asociar a perforación de valvas o cuerda tendinosa. Si se dan cuenta, en cualquiera de las tres siempre va a haber una afección de alguna parte del complejo valvular. Sobre todo si yo me tuviera que aprender una así o sí, me aprendería la de cardiopatía isquémica, porque el infarto en México es algo muy común que evidentemente siempre va a tener complicaciones, ¿no? En este caso, pues la ruptura del músculo papilar que va a llevar, pues evidentemente a una falta del cierre de la válvula, ¿vale? Entonces, muy importante, no hay que olvidar que tenemos etiologías primarias y etiologías secundarias. Ahora, en cuanto a la clínica, pues básicamente va a ser lo mismo. Vamos a tener disnea intensa súbita, ortopnea, edema agudo de pulmón, que es una de las cosas que puede pasar si es muy severa la insuficiencia valvular, ¿vale? Pero básicamente la disnea, la fatiga, los síntomas por esos cambios hemodinámicos van a estar presentes como en la estenosis mitral, ¿vale? ¿Qué va a cambiar? El tipo de soplo. El soplo, acuérdense de estenosis, lo vamos a escuchar en diástole, si se afecta la válvula mitral, y si escuchamos el soplo en sístole, pues va a ser un soplo de insuficiencia mitral, ¿vale? Y obviamente, siempre dependerá si es aguda o crónica, porque aquí hay algo muy importante. La patología de insuficiencia mitral se puede presentar en dos maneras, en aguda o crónica. Depende, ¿de qué depende? De la causa inicial. Por ejemplo, una endocarditis infecciosa sobre todo va a ser algo más insidioso, algo más crónico, a diferencia de un infarto, ¿no? Un infarto siempre va a ser rápido, va a ser agudo, el paciente puede caer en inestabilidad hemodinámica pronto y esto producirnos una clínica más severa, ¿no? Por eso lo ponemos aquí. Insuficiencia mitral aguda va a ser súbito, lo más común ruptura del músculo papilar, ¿no? Insuficiencia mitral crónica va a ser progresivo, principalmente asociado a patología reumática, degenerativa
degenerativa, prolapsos valvulares, que básicamente van a ser patologías donde tengamos una cuestión más prolongada, ¿vale? Donde la patología se vea más prolongada. En cuanto al diagnóstico, pues básicamente va a ser lo mismo. Ecocardiograma transtorácico, este se tiene que hacer cada 6 meses o anual, básicamente lo mismo que veíamos en el paciente con estenosis mitral. Y bueno, existen otras ideas o otras formas de poder completar el abordaje diagnóstico. Por ejemplo, el ecocardiograma transesofágico nos sirve sobre todo para ver las vegetaciones valvulares y abscesos anulares que pueden llegar a existir y que a veces no se pueden llegar a ver por el eco transtorácico. Entonces es una herramienta adicional que se puede usar, aunque de verdad, si tuvieran que aprender un tipo de diagnóstico, ahora sí que per se, sería el ecocardiograma transtorácico, ¿vale? En cuanto a endocarditis infecciosa, pues sabemos que una de las medidas que tenemos que empezar a efectuar desde un inicio es antibióticos y cirugía temprana. Eso ahorita lo vamos a remarcar en el tratamiento. Entonces, el tratamiento dependerá de la causa, pero siempre va a ser quirúrgico. Puede ser con un balón de contrapulsión intraórtico, obviamente, puede ser este mismo balón puede ser utilizado para tratarlo tanto en patología aórtica como en patología mitral, o sea, se usa el mismo balón. Y eventualmente pues se van a dar cuenta que la gran mayoría de pacientes pues, van a caer a cirugía, ¿no? E incluso pues pacientes con inestabilidad hemodinámica pues hay que hacer cirugía urgente, pero bueno, el tratamiento a final de cuentas va a ser quirúrgico, médico, lo que podemos dar van a ser vasodilatadores, sobre todo nitroprusiato de sodio y nicardipina, porque estos reducen la poscarga de lo que es ese ventrículo y pues a final de cuentas al reducir la poscarga pues mejoramos un poco las cuestiones hemodinámicas, ¿vale? Además, otra cosa, ¿cuándo vamos a referir a los pacientes a segundo nivel con el cardiólogo? En siempre que tengamos un paciente con sospecha de valvulopatía mitral o ya sea estenosis o sea insuficiencia, vamos a referir a los pacientes, ¿vale? Entonces, muy importante recordarlo porque a final de cuentas, pues todo esto se lo va a quedar el cardiólogo, ¿vale? Ahora, vamos